debatir son los sólidos suspendidos que están presentes en el agua y que generan ese color, esa turbidez típica, y que también pueden tener incorporado dentro de esos sólidos suspendidos elementos, microorganismos patógenos, y que por tanto es muy, muy importante abatirlos a valores de menores valores de turbidez, a menos de 1 UNT. Y luego, ni que hablar de la posterior desinfección. De forma entonces que nosotros vamos a tener un proceso típico de dispersión, floculación, decantación y filtros. Voy a compartir pantalla, presentar pantalla, continuar. Normalmente, el diseño de una planta potabilizadora consiste en 4 o 5 pasos. El primer paso es la determinación de los caudales y la calidad del agua, que pongo acá como un valor de C entre corchetes, que para nosotros a veces representa las concentraciones de distintos solutos que pueden tener. Solutos pueden ser un sólidos suspendidos, material que puede ser inerte, pero que le da cierta, como le decía, cierta opacidad. El segundo punto es, conociendo esos caudales y esas concentraciones, esa característica del río, es realizar un diagrama de procesos. ¿Qué quiere decir eso? Que elegimos las unidades que van a utilizarse. No todas, les repito, son dispersión, floculación, decantación, sino que podemos elegir otras. Por ejemplo, para el agua salada, que nada tiene que ver con la planta que nosotros elegimos, a las que muchas localidades del interior del Chaco se nutren por perforaciones, se utilizan un tipo de planta que se llama de ósmosis inversa. Nosotros eso no lo vemos. Pero quien le guste esta materia puede seguirlo en cursos de posgrados o estudiar por su cuenta y especializarse en la temática. Nosotros, obviamente, esto es un curso inicial. Después del diagrama de procesos, es decir, donde elegimos las unidades que van a trabajar por su cuenta. Recordemos que unidades son o reactores son estructuras cerradas que tienen sus propias características y realizan procesos independientes. Tienen su forma de actuar independiente del otro, y que cada uno busca un objetivo dentro del proceso, como si fuera una fábrica en la cual uno fabrica un tornillo, el otro lo coloca y así van ensamblando un vehículo. Bueno, pero cada una de esas unidades cumple una función. Nosotros tenemos que elegirla. Luego que elegimos y hacemos el diagrama de procesos, pasamos al dimensionamiento de las unidades. Le damos, a partir de los caudales y características, le damos dimensiones a las unidades desde un foco hidráulico. Y luego, con eso, con las unidades ya dimensionadas, se hace un layout de la planta, se la ubica en el espacio, teniendo limitaciones obviamente en el terreno. Esas unidades se las coloca y se las ubica según cómo se vinculan entre sí con sus cañerías. Y por último, teniendo ya en cuenta todo eso, realizo un perfil hidráulico, donde determino los niveles de aguas en cada una de las unidades. Como estas plantas trabajan en su mayoría a gravedad, es importante establecer el pelo de agua en cada una de esas unidades, de forma tal de que a través de la simple gravedad vaya escurriendo entre unidades secuenciales, unidad a unidad, sin que hayan
revanchas muy altas, de forma que yo no haga una estructura demasiado grande, o que haya rebalses dentro de las mismas unidades, que si obviamente está mal hecho puede ocurrir, y de hecho a veces ocurre. Pero como nosotros tenemos poco tiempo y aparte somos muy buenas personas, les limitamos este trabajo práctico y ustedes lo único que tienen que hacer es la determinación de los caudales y el dimensionamiento de las unidades. Así que vamos a trabajar con esa idea, la determinación de los caudales y luego el dimensionamiento de las unidades. Nos olvidamos del diagrama de procesos, ya está elegido, el layout no lo vamos a realizar y vamos a trabajar simplemente con el dimensionamiento de las unidades, y el perfil hidráulico tampoco lo vemos acá. Pero si algún día van a diseñar una planta de tratamiento, no solamente una planta potabilizadora, una planta de tratamiento puede ser una planta que cambie las características del líquido. Bueno, puede ser, como vamos a ver en esta unidad, potabilizadora, o puede ser una planta de tratamiento de efluentes cloacales, como vamos a ver al final de la materia. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se cortó la conexión y estoy hablando solo? No, profe, acá estamos. No, profe. Está bien. No, profe. Bueno, sí, gracias, porque si no se me... Bueno, en algún momento había aparecido, a ver si tengo por acá el trabajo práctico 1, pero como dice Tuzán puede fallar, lo tenía abierto y no aparece. Descargas. Ahí está. Bueno. Bien. Nosotros preparamos, para simplicidad del análisis y que ustedes aprendan mucho más rápido a lo que nos interesa, que es el dimensionamiento hidráulico de estas unidades, con el diagrama de procesos ya elegidos, una guía de trabajos prácticos, en la cual ustedes van a tener que ir llenándola para ir dimensionando cada una de las unidades, pero para eso hay que entenderla un poco. Bueno, vienen los irresponsables que hicieron la guía, y luego viene una pequeña introducción con la breve también explicación que les refería sobre los pasos a seguir para el dimensionamiento y el diseño de una planta de potabilizadora. Y acá vemos el esquema de procesos que les decía que ya lo tenemos medianamente elegidos. Analicémoslo un poco. Tenemos una cámara de carga donde obviamente va a llegar el líquido. Nos imaginamos que viene desde una toma, va a descargar a esa cámara de carga. Le vamos a generar un colchón hidráulico para evitar disturbios que se puedan trasladar aguas abajo en las siguientes unidades. Recordemos que uno de los parámetros fundamentales en las unidades son tiempo de permanencia y en algunos casos el gradiente hidráulico. Entonces, si tenemos una variación fluctuante de niveles, puede generarse una variación también de los volúmenes que éstas van a tener y los tiempos de permanencia consecuentemente. Entonces, luego de la cámara de carga viene un medidor de caudales para saber qué caudal está pasando y una zona de mezcla donde se realizaría la dispersión. ¿Qué dispersión? La dispersión de un coagulante. ¿Qué tipo de coagulante podrían utilizar? Sulfato de aluminio. Sulfato de aluminio, Bien. exactamente. Algún otro podría ser cloruro férrico. O también estos famosos PAC que se utilizan para facilitar los tratamientos, pero que son muy costosos. Y luego vienen floculadores. Acá se colocan dos floculadores en serie, pero vamos después a analizar un poco más. Esto es un esquema, obviamente. Y luego viene dos decantadores, y de los decantadores pasamos a los filtros, que van a estar dispuestos en forma en paralelo. Esa sería la línea de agua. Se aplican productos químicos en el dispersor, como veíamos, un coagulante en el dispersor, y luego, antes de la descarga en la cisterna, se aplica cloro para desinfectar y cal para neutralizar el agua, ya que al aplicar el sulfato de aluminio se acidiza el agua.
Y luego tenemos la línea de lodos y de aguas del lavado que van a una playa de secado, donde nosotros no entramos en ese tema, pero en plantas de potabilizadora es un tema en particular para analizar, que son qué hacemos con los lodos. Como eso luego también se ve en plantas de tratamiento de efluentes cloacales, aquí no lo tocamos. Bien, van a tener los datos del diseño, que entiendo, Marce, corregime, van a trabajar con los mismos datos de población del De trabajo población, práctico sí, 1. práctico 1, correcto. Exacto. Entonces, tienen que determinar en función de, de los datos que tienen, dotación y población a 20 años, los caudales con los que van a trabajar. Y en ese sentido, ustedes van a trabajar con un caudal máximo diario, principalmente. ¿Por qué? Porque tenemos, en este caso, la posibilidad de almacenar el agua luego de la planta potabilizadora en una cisterna. En lugar de que en la red de distribución trabajábamos con máximos horarios donde no había posibilidad de almacenar. Acá sí se puede almacenar. Entonces trabajamos con el caudal máximo diario, pero mayorado un 6%, que implicaría el lavado de filtros, que demanda bastante agua. Entonces hay que considerar eso. Pasemos entonces al dimensionamiento de las unidades. Viene la cámara de carga. Eso no vamos a entrar mucho en detalle. Más que nada es la cámara de carga. Lo principal de la cámara de carga es determinar el pelo de agua. Es este nivel que están viendo acá en violeta. ¿Por qué? Porque ese va a permitir generar el combustible hidráulico para abastecer a las siguientes unidades. ¿Y cómo vamos a sacar eso? Y solamente con el perfil hidráulico, pero nosotros no hacemos perfil hidráulico. Entonces, en este caso, tomen un tiempo de permanencia determinado, que está ahí entre 20 a 40 segundos. Pueden tomar los valores intermedios, 30 segundos, entonces fuerte y al medio, como los penales. Y determinan, por ejemplo, un área que puede ser un área de 1 metro cuadrado, de 1 por 1, y ahí con eso sacan una altura. ¿Mm? Que no sería la forma real para sacar esta cámara de carga, porque ya les digo, ese nivel de agua viene del perfil hidráulico, pero es una forma para salir del paso en esta guía de trabajo práctico. Hasta ahí me van entendiendo, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí. profe. Bueno. Luego viene el medidor. En este caso es una canaleta Partial, que ustedes la vieron en hidráulica general, ¿no? No, Guillermo, no se ve en ¿no? hidráulica, no. Bueno, No. bueno, lo van a ver acá en detalle. Esta canaleta Partial lo que hace es darle un gradiente, perdón, un flujo crítico, una altura crítica en la cual haya una relación biunívoca entre el caudal y la altura. Porque si no, como vamos a poder tener hidrogramas de ingreso a la planta, puede ocurrir, nosotros podríamos tener variaciones que sean como una especie de lazo entre la altura y el caudal. ¿Mm? Cosa que seguramente ustedes algo habrán visto en hidrología. Por eso tienen que saber algo de hidrología para estar acá. Uy, se me fue. Dije hidrología y se me disparó. Bien. Esto, en la canaleta Partial, corregime Marcelo, las dimensiones las damos nosotros, ¿no? ¿O no entran en eso? En esta instancia de la planta de tratamiento de aguas turbias, no hacemos la selección de la canaleta Partial, porque la vamos a hacer recién en la planta de tratamiento de líquidos cloacales posteriormente. Bueno, entonces, omitan esta parte de la canaleta Partial, pero sepan que siempre viene una medición de caudales y que esa medición normalmente se realiza a través de tirantes que se van a dar en esta, es como una especie de garganta, donde se estrecha el cauce, se genera un flujo crítico, una relación biunívoca de caudales, y a través de esta fórmula se puede obtener
el caudal que está pasando, que nos interesa mucho para saber qué dosificaciones vamos a utilizar de productos químicos y si está funcionando correctamente. Luego, siguiendo el diagrama de proceso, vienen los dispersores. El dispersor no es más que, en este caso, es un dispersor del tipo mecánico, donde en un recipiente en una cámara determinada, con un tiempo determinado, un tiempo de permanencia que ustedes deben estimar, que está entre 5 y 10 segundos, fíjense lo escaso del tiempo donde se trabaja, ustedes tienen que determinar el volumen, adoptando un tiempo de permanencia, y luego tienen que sacar las paletas, las dimensiones de las paletas y la agitación que va a tener este dispersor, que va a trabajar con un gradiente hidráulico, perdón, un gradiente de mezcla, dije hidráulico, es un gradiente de mezcla, que va a estar, no sé si está por acá, entre, un segundito, entre 300 y 1200 segundos a la -1. O sea, es mucha agitación la que se genera en esta unidad en un tiempo muy escaso. Es 7 segundos, 10 segundos. Bueno, y lo que ustedes van a dimensionar también son estas paletas a través de las relaciones que nosotros le damos y también en forma bastante expeditiva el orificio de ingreso que ven acá. Este orificio que se ve ahí sería el ingreso acá a la cámara y bueno, simplemente tienen que darle dimensiones a ese orificio. Ay, perdón. Ahora sí. Tienen que darle dimensiones a ese orificio que nosotros le estamos indicando aquí en esta parte de las guías, ¿no? Se le da una sección determinada, adoptan las unidades, el ancho y el alto, y puede ser un orificio de sección cuadrada. No es lo más importante acá en el diseño. Lo que sí tienen que hacer foco es en el grado de agitación que van a tener estas paletas, que les recuerdo son una fuerte agitación y por tanto van a ser velocidades muy altas de agitaciones de las mismas, en torno a unas revoluciones revoluciones por segundo, con esas unidades vamos a trabajar, y la van a hacer en función del gradiente de mezcla van a sacar la potencia de agitación, de la potencia de agitación, conocido el volumen, van a sacar el número de revoluciones con el que van a generar esa potencia de agitación y también conociendo el tipo de turbina que van a utilizar. Esta parte es bastante sencilla. Bueno, ¿pasamos a floculadores mecánicos? No. En la guía sigue la secuencia de el diseño, de la secuencia del agua, ¿no? La línea de agua que vamos teniendo. Si vamos al esquema inicial de procesos, veíamos que teníamos la cámara de carga, que con eso comenzamos, el dispersor, eso fue lo segundo que diseñamos, lo que acabamos de ver, y luego vienen los floculadores mecánicos y los decantadores. Esa sería la línea de agua y luego para terminar con los filtros. Bien, aquí eso sigue en secuencia la guía, pero nosotros para diseñar estos filtros, estos floculadores, necesitamos diseñar primeramente los decantadores. No diseñen primero los floculadores y después los decantadores. Lean las guías y las palabras que están escritas ahí que no están simplemente porque están ocupando un lugar porque quedan lindas, porque de hecho dice por acá, hasta este punto, de la secuencia de cálculo para el dimensionamiento de cada una de las unidades,
componente de la planta de tratamiento responde al recorrido del líquido a tratar. Para proceder al dimensionamiento del acondicionador, o sea, el floculador, deberán calcularse primeramente los decantadores. Es decir, que tenemos que saltar primeramente al decantador. Lean esto, me hace acordar a un libro que se llama Elige tu propia aventura, que decía, no leas de corrido. Yo leí de corrido y no entendía nada. Tardé como 10 años en darme cuenta que no desperdicié mi lectura. Entonces salteamos esto y nos pasamos a los decantadores. ¿Por qué primero diseñamos los decantadores? Te explico acá. Porque nosotros vamos a trabajar con un tipo de planta en el cual que es convencional, les repito, donde en una misma caja de hormigón van a estar los floculadores y los decantadores de la línea de tratamiento. Entonces, si yo tengo, digamos, este serían en planta, estos decantadores y floculadores, acá voy a tener la línea de floculadores. En este caso tengo dos líneas de floculadores que trabajan esta línea que está en violeta en paralelo con esta que está en celeste. Y a su vez, la cámara 1 y la cámara 2 están en serie. De forma entonces que yo tengo dos líneas de floculadores seguidas luego, dos líneas en paralelos de floculadores con dos cámaras de floculación en serie cada una. ¿Me siguen? Sí, sí. Recuerden bien esto porque es un punto fundamental en los caudales con los que vamos a trabajar. Y luego viene el decantador, que viene más o menos así. Como ocupa ambos, los floculadores y el decantador, una misma caja, entonces yo necesito que por lo menos tengan el mismo ancho, al que yo llamo, creo que WD llama la guía. Entonces, este W, que a la postre va a marcar los W de los floculadores, porque tienen que tener el mismo ancho, menos un espesor de pared. ¿Mm? Porque tienen que entrar en la misma caja, lo va a marcar el decantador. ¿Por qué tienen que estar así? Porque esto me simplifica mucho la construcción. Si yo hiciera una cosa así, sería más complicado para la construcción del esquema de floculación y decantación. ¿Por qué tienen que estar pegados unos al lado del otro? Porque es lo más conveniente, porque los flóculos que se producen en los floculadores son muy débiles a los esfuerzos de corte y se pueden romper como nada. Entonces, primero determino el W del decantador y luego con eso puedo determinar los anchos de los floculadores, haciendo que esto es igual a WD sobre 2 menos un espesor, ¿sí? Digo bien, perdón, sería así. W menos E, que sería el espesor de pared entre ambos floculadores, dividido 2. Entonces con eso después yo puedo obtener el
el ancho del floculador. Pero eso lo vamos a ver después en los floculadores. Entonces, diseñamos el decantador primero. Recuerden, diseñamos el decantador primero. Y luego pasamos a los floculadores. Y lo primero que vamos a diseñar, recuerden que el decantador está dividido en zonas. ¿En cuántas zonas está dividido el decantador? Escucho como un ventilador así. ¿Alguien vio el video de potalización? ¿En 5, bro? No. Una menos. En 4 zonas. En una zona de decantación, una zona de ingreso, que sería esta, una zona de salida y una zona de lodos. Entonces nosotros primero vamos a diseñar la zona de decantación. Y lo que vamos a hacer entonces es, a través de... primero vamos a determinar el número de decantadores. El número de decantadores en serie. Perdón, en paralelo. Porque esto puede venir así. La cámara de carga. Luego viene el dispersor. Y luego vienen la línea de los decantadores floculadores. Que pueden ser 2, 3, lo que ustedes quieran. Acá viene un punto fundamental. Ven ustedes que es posible que un parámetro va cambiando al otro. Si yo determino 3 números de decantadores, probablemente cambien sus dimensiones. Si se cambian sus dimensiones, va a cambiar el ancho, y si cambia el ancho, va a cambiar el ancho del floculador. Es decir, que afectan después a los distintos parámetros de diseño. Entonces, conviene hacer un trabajo iterativo para cumplir cada uno de los requisitos. Por lo que recomendamos, yo diría, exigimos que hagan este diseño en una planilla Excel. Que hagan el dimensionamiento de estas unidades en una planilla Excel con sus celdas linkeadas, vinculadas. ¿Sí? De forma entonces que si yo tengo 3 unidades de decantación en paralelo, voy a tener un caudal que va a dividirse por 3 en estas unidades. El caudal que venía por aquí va a tener que dividirse por 3. El caudal de diseño que yo llamé, creo que QC, voy a tener que considerarlo, y a esto voy a llamar QD chiquita. El valor de QD va a ser igual al número de unidades que yo determiné, en este caso son 3, al cual voy a dividir ese caudal dividido 3, el caudal QC dividido 3. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, sí. Entonces, creo que hay un ruido de fondo. Micrófono abierto. Voy a silenciar. Ahí está. Autosilencio. Bien, entonces, este número de unidades va a ir marcando el diseño de los decantadores. Y con esos yo voy a ir diseñando cuántos decantadores tienen que determinar y los que ustedes quieran y cumplan
con las condiciones de verificación que luego van a ir siguiendo en cada una de las unidades. Quizás acá en tanto en decantadores no van a tener problema, pero sí pueden llegar a tener problemas en los floculadores. Entonces ahí sí conviene ver cuántos estiman, ya vamos a ver por qué. Entonces, con el caudal de diseño, QD, conocido las unidades, que acá yo puse 3, saco el valor de caudal de diseño de cada una de estas unidades y obtengo una carga superficial. Este valor de carga superficial va a estar entre 30 y 40 metros cúbicos sobre metro cuadrado día y representa la eficiencia con que va a tener para decantar esos decantadores de los sólidos suspendidos. ¿Mm? Básicamente sería la carga superficial, es decir, la velocidad de sedimentación, en términos fáciles, de esos sedimentos. Y ese valor lo pueden también cotejarlo con los que le suministramos en la tabla de la teoría, y de hecho de ahí vienen, sobre qué tipo de planta de potabilizadora se utilizó este tipo de elección. Normalmente se hacen estudios de laboratorio, pero en la mayoría de los casos, en las plantas pequeñas, donde no hay datos, no hay muchos datos sobre esto, se toman estos datos de bibliografía especializada. Se determina también un tiempo de detención, que va a estar entre 2,5 y 3,5 horas, y se saca a partir de esta carga superficial el área de decantación, es decir, esta área, y luego, conociendo el tiempo de detención, multiplicando por la carga superficial, obtengo la altura HU de la zona de decantación. Y luego, a través de relaciones entre las dimensiones, puedo obtener el largo de la unidad, LD, y el ancho que les decía, WD. Perdón si queda ya un poco como garabateado, pero creo que con eso les voy ayudando a entender. Bueno, perdón, en vez de WD creo que está como BD, B larga. Pero bueno, ustedes me entienden, sería el ancho, ¿no? Lo van a identificar fácilmente. Entonces, ahí obtuve ese parámetro tan importante que les decía que luego va a influenciar sobre los floculadores. Esa sería la zona de decantación. La otra zona sigue es la zona de entrada. En este caso, nosotros vamos a entrar en una zona de entrada que va a controlar el flujo. Recordemos que necesitamos generar un flujo pistón dentro de la zona de decantación y para eso nos vamos a nutrir de pequeñas perforaciones que se ven acá. No voy a entrar mucho en detalle sobre eso porque si no me voy a extender demasiado en esta explicación y creo que ya me estoy demorando demasiado, pero con eso se va a generar una especie de distribución más homogénea a lo largo de velocidades a toda la sección transversal al flujo del decantador. A quienes quieren relacionar cosas, este tema vamos a verlo un poco en aprovechamiento, ya que estos son orificios sumergidos y van a trabajar sobre orificios sumergidos y van a ver por qué lo utilizamos ahí. De hecho, es una pregunta de parcial. Bueno, se determinan esas secciones de esos orificios y las cantidades que se van a utilizar y cómo se van a distribuir de esta pantalla cribada que se va a interponer antes de entrar en la zona de decantación. Y luego diseñamos la zona de salida, que la zona de salida, acá es importante, van a ser vertederos, esto sería una planta del decantador, viene así el flujo, y aquí irían unos vertederos, que pueden ser uno o varios, en el ancho de todo el decantador. De forma que estos vertederos, como se muestran acá,
que se ven acá en detalle, captan el agua y los descargan en una canaleta. ¿Lo entienden este dibujo, no? Es decir, estos vertederos que ven acá, que son vertederos triangulares, van a captar el agua a lo largo de todo el ancho del decantador. ¿Sí? Como se ve acá. Y descargan una canaleta que luego se capta acá en una cámara y se deriva hacia los filtros. Bueno, acá como parámetro de diseño se pregunta por el número de frentes de vertederos. ¿A qué se refiere con este número de frentes de vertederos? Lo voy a señalar acá un poco para no hacer más engorroso el dibujo. Tengo el decantador. Puedo elegir tantas canaletas colectoras de agua decantada como quiera. Y digamos que yo voy a elegir 3 canaletas. Una va a estar pegada, voy a poner con un color rojo. Una va a estar pegada a la pared del decantador, aquí, y otra canaleta va a estar por acá. Si yo hiciera un corte de esto, sería algo así. Y acá está la canaleta 1 y acá está la canaleta 2. ¿Sí? De forma entonces que el agua, el pelo de agua, viene por acá y por acá. E ingresa por acá, por acá y por acá. Entonces, frentes de vertedero voy a tener 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿Entienden? Sí, sí. Bueno, si quisiera tener 4 frentes de vertedero, quizás me conviene llevar esta canaleta un poco más hacia adentro y entonces tendría 2 bordes libres para captar el agua decantada. Entonces, en este caso, elijo 3 frentes de vertedero, perdón, 3 frentes de vertederos y la longitud por frente va a ser igual al ancho del decantador por el número de frentes. Sería 3 por el número de ancho que tiene el decantador. Luego saco la carga unitaria que va a tener el vertedero. Recuerden que lo que tratamos de hacer es que la captación del agua decantada sea lo más suave posible, de forma tal de que no haya algo que llamamos como en hidráulica, cuando se generan subpresiones que captan zonas de distintas áreas de un recipiente, como la llamada, algo suena como una película de terror, pero sería una especie de llamada de zonas más bajas y que en lugar de decantar el floculador, los flóculos que tanto me costó decantar, los levanta y los vuelve a captar y se van hacia la siguiente unidad. Entonces yo tengo que evitar eso, que esos flocks que se fueron no vuelvan a entrar. Es como cuando tenés un amigo, lo invitas a una fiesta y no se te quiere ir, es muy pesado. Y bueno, cuando lográs que se vaya, no lo vuelvas a llamar porque se va a colar enseguida. Bueno, algo así sería esto. Bueno, entonces, luego diseñan estos vertederos triangulares
adoptando una altura del vertedero. Normalmente esta altura, si nosotros no la ponemos, está entre 5 a, digamos, 3 centímetros. Puede ser un poquito más, un poquito menos. Son muy chiquitos estos vertederos, la altura es muy pequeña, y entonces tienen que ser muchos, muy seguidos, uno al lado del otro, más o menos en esa altura. Si ponen 20 centímetros, capaz pongan 3 vertederos y eso no tiene sentido por frente. Eso tiene que acompañar un montón a lo largo del decantador. Y luego está la zona de lodos, donde ustedes van a trabajar con una turbidez de 120 UNT, y van a trabajar con valores de dosis de sulfato aplicado de 60 miligramos por litro. Estos valores, ambos, van cambiando a lo largo del tiempo en la misma unidad. Es decir, un mismo río va a tener distintos valores de turbidez. Puede tener 20, 30, 120, 200, pero yo tengo que ir midiendo como operador de la planta la cantidad de agua que tengo, la turbidez a través de qué ensayo, con qué elemento. Alguien que no sea el grillo que conteste eso. Ponele grillo, Marcelo Volta. Qué silencio. Un Turbidímetro. turbidímetro, muy bien, muy bien. Bueno. Y luego, a través de ensayos de Harrod, o Jar test, se obtiene la dosis óptima de el sulfato a aplicar. Eso lo hacen casi todas las plantas todo el tiempo. Por lo menos la turbidez se mide varias veces en el día y la aplicación de sulfato a aplicar, la cantidad, y se hace por lo menos 2 veces, una vez al día. Depende de las características del río. Ya a través de eso, a partir de estas constantes K y K1 y K2, se obtiene un caudal de lodos. Un punto fundamental acá que quiero decirles algo así rápido, fíjense que la constante para el sulfato es mucho mayor que la constante para la turbidez. Esta es una fórmula empírica propuesta por investigadores chilenos. Y pero es bastante intuitiva. Si aplicamos mucho sulfato, vamos a tener muchos lodos. O sea, nosotros tenemos en realidad que ahorrarnos sulfato, poner menos sulfato, porque no solamente vamos a gastar menos, sino que vamos a generar menos lodos, y esos lodos no son inocuos. Tienen mucho aluminio y pueden ser perjudiciales para el ambiente. Hay que disponerlos en un lugar determinado. Y tampoco son lodos que sirvan, como sí se utilizan para la planta de efluentes cloacales, lodos que se utilizan para cultivos. Bien, entonces no me tengo más y ahí detienen la dimensión de la tolva de lodos y queda terminado la parte del decantador. Como saben, nos salteamos de parte y pasamos a los floculadores. Entonces, recuerden que nosotros teníamos líneas de floculadores por decantador. De forma entonces que y 2 cámaras por lo menos de floculadores en cada línea de floculador. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es determinar el número de series de floculadores por cada decantador. Y eso hacía referencia al gráfico que les hacía de que si yo tenía mi decantador, que era más o menos así, antes de eso lo acompañaban la línea de floculadores, que es así. Recuerden que por cuestiones de diseño hidráulico, y como tiene unas paletas que giran, que van a marcar una sección circular, yo tengo que estos floculadores tienen que tener sí o sí una planta cuadrada. Es decir, que el ancho y el largo sean iguales. Entonces, una vez que yo marque el ancho del decantador,
yo tengo que hacer un módulo que se acople, de floculadores, que se acople al ancho del decantador. De forma entonces que si yo tengo un solo floculador, ese floculador va a tener que tener ancho y largo igual a la del decantador. Cosa que puede afectar los tiempos de permanencia que va a tener cada uno de los floculadores. Entonces, eso es un parámetro de diseño, este valor de WD. Entonces, lo que yo hago es partir en varias series de floculación, en este caso son 2, pueden ser 3, o lo que ustedes le den, y entonces por cada caudal que nosotros llamábamos QD, que a su vez era igual al caudal de diseño dividido el número de decantadores, voy a tener que dividir al valor de QD sobre el número de floculadores que determiné. Es decir, en este caso particular que yo dibujé, el caudal del floculador va a ser igual al caudal del decantador dividido 2. Por este caso, ¿no? 1, 2. Bueno, como ustedes saben, había una primera cámara y una segunda cámara. Esas primera cámara y segunda cámara tienen las mismas dimensiones y pasan el mismo caudal porque están en serie una con otra. Entonces, determino el caudal que pasa, el caudal de floculación, y luego saco los tiempos de permanencia, los determino por cámara de 10 a 15 minutos, saco el volumen que va a tener por tiempo de permanencia y puedo determinar en realidad acá tendría que verificar estos anchos, verificar el tiempo de permanencia en función de los anchos adoptados por el número de floculadores, porque en realidad yo acá voy a determinar el ancho del floculador en función del número de floculadores que voy a tener y el número y el ancho del decantador. Y el ancho, como les decía, el largo del floculador va a ser igual al ancho del decantador porque la planta es cuadrada. Entonces con eso yo ya lo tengo determinado y lo único que me va a quedar por dimensionar es la altura, que ese sí es un parámetro que es independiente del decantador, en función del volumen que yo quiero determinar con este tiempo de permanencia. Y esa altura tienen que verificar que dé entre 2 metros 50 y 5 metros. Fíjense que si hacen mal o eligen mal el número de decantadores, si ponen un solo decantador y luego eligen una sola línea de floculación y se dan cuenta que su altura es muy chata porque es muy grande la cámara de floculación, van a tener que revisar todo el cálculo. Entonces, les repito, es recomendable, exigible, diría yo, que hagan con una planilla Excel iterativa, con sus celdas vinculadas para que ustedes puedan ir cambiando los valores hasta alcanzar los parámetros exigibles en el correcto diseño hidráulico de las unidades. Eso mismo se repite, eso sería el dimensionamiento de la cámara, y luego lo que tienen que hacer es dimensionar las paletas del floculador. Para eso tienen que fijarse acá en esta figura, pueden usarlo como referencia, pueden usar 3 o 2 paletas por lado, son paletas simétricas, y acá en este caso están 3 con anchos que ustedes pueden determinar entre 5 o 10 centímetros, y luego sacan una velocidad de giro, esas paletas eligen una velocidad de giro, que no es que puede ser cualquier valor, sino que tiene que estar dentro de alcanzar, con el objetivo de alcanzar un gradiente de mezcla de entre 70 y 50 segundos a la menos 1. Es decir, que si aumentan la velocidad de giro, va a aumentar el gradiente de mezcla. Si bajan, va a disminuir.
Tienen que estar atentos a ese valor y tienen que ir probando con la velocidad de giro de las paletas. Profe, ahí no interviene la cantidad que tomemos de paleta o usted dijo 2 o 3, pero ¿qué varía, digamos? Perdón, me confundí. Tomen 3 porque está marcado así en la guía. Eventualmente, si no les da, podrían poner solamente 2, y poner una como que es igual a 0, el ancho o el radio. Pero yo les diría que tomen 3, que coloquen cada uno de los radios, con las consideraciones de que pueden estar equidistantes estas paletas. Entonces, lo único que tendrían que tener el cuidado de tener una cierta distancia hacia las paredes para que no se generen esfuerzos de corte que puedan romper los flóculos en vez de formarlos. Y luego, entre la paleta de 1 y la 2, poner una paleta en medio, equidistantes entre ambas, y es más simple así. Creo que, y si no, pueden elegirlas como a ustedes les parezca, pueden poner, no hay una forma o una disquisición que nosotros exijamos al respecto. Pero lo ¿Y que esa sí, distancia a la pared, cuál es la mínima o cómo? está indicado acá, entiendo que es 20, no está indicado. Acá viene el chiste. Cuando vos tenés paletas que son muy largas, yo creo que está indicado 20 centímetros más o menos, no me acuerdo bien, pero también ten en cuenta que Perdón, Guillermo, te interrumpo. sí, La resolución de esta guía de trabajos prácticos tiene que ir también acompañado con las indicaciones en la guía de teoría, que sí, hay lean la teoría. mayores especificaciones que ustedes van a poder emplearlo para poder resolver esta. Gracias, Marcelo, me salvaste. Obviamente lean la guía y lean la teoría. La teoría está también explicado esto y están consecuentes una con otra. Y también está el video, así que ahí van a sacar estas deducciones y van a poder obtener relaciones que les puedan servir para el diseño. Y también hay que tener en cuenta que las velocidades, cuanto más grande es el diámetro del radio de giro de las paletas, sobre todo las más extremas, va a tener mayor velocidad tangencial. Y eso quiere decir también la posibilidad de tener una velocidad que sea de corte muy alta y que puedan romper los flux. Entonces hay una limitación de esa velocidad tangencial que también hay que tener en cuenta. Y bueno, con las consideraciones de los gradientes de mezcla entre 70 y 50, adoptan un valor de velocidad de giro y van obteniendo el gradiente que, con las dimensiones impuestas a las paletas, cumple con esas restricciones. De vuelta, eso hay que ir iterando, van a tener que ir probando. Hay 3 verificaciones que tienen que cumplir. Una es la velocidad tangencial, la otra, como les decía, es anteriormente a eso, el gradiente de mezcla. La tercera es que el área transversal de las paletas sea menor al 20% del área transversal de flujo del floculador, que implicaría la altura HU, de la altura útil, esta altura, multiplicado por el ancho del floculador. Sería como una sección así. Como el ancho es igual al largo del floculador por una sección cuadrada, pueden utilizar cualquiera de los dos. Pero básicamente tienen que utilizar el HU multiplicado por el ancho del floculador. Bien, y el tercero es un concepto que se llama número de Camps, que multiplica el caudal el tiempo de permanencia, perdón, de cada cámara del floculador multiplicado por el gradiente de mezcla. Y ese valor, que es un valor adimensional, tiene que estar entre 30.000 y 60.000. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos tenés un límite entre el tiempo de permanencia, que si lo haces muy bajo y haces una mezcla muy baja, no se te van a formar los flux con una agitación muy leve, y si haces un tiempo de permanencia muy alto con una agitación muy alta, puede ser que
se formen esos flocks, pero a la larga se terminen rompiendo. Entonces también hay que verificar eso con este número de camps. Es posible que en la primera instancia, es muy probable que en la primera instancia no se les cumplan una de las condiciones y tengan que volver a iterar. Esto mismo se repite en la primera, lo que hicieron en la primera cámara de floculación, lo tienen que repetir en la segunda cámara, pero con la salvedad de que los gradientes de mezcla son mucho menores a los de la primera cámara. Pero es lo mismo básicamente el diseño. Así que eso sería lo que es floculación. Y por último, los filtros, en lo que en primera instancia tienen que determinar el número de filtros que van a adoptar, que siempre son en serie, siempre son en paralelo, no en serie, son en paralelo, y lo hacen a través de esta fórmula, que es una fórmula empírica, que tiene más bien bases económicas, y a la cual siempre toman un número par superior. Con la cantidad de números de filtros adoptados, en este caso no dependen el número de filtros con los decantadores y los floculadores que se diseñaron anteriormente, de forma que este valor de n va a influir en el caudal directamente de diseño de cada uno de los filtros. Entonces sería igual ese caudal de diseño al caudal QC dividido la cantidad de número de filtros n adoptado. Obtengo una velocidad de filtración cuyo valor tiene que estar en la teoría, son filtros rápidos, y con eso obtengo una superficie y un área de filtración. Luego obtengo las relaciones netas del área de filtración y van a dimensionar el área del filtro en sí. Luego van a diseñar las canaletas colectoras de agua de lavado. A ver si hay otro esquema más claro. Bueno, las canetas colectoras de agua de lavado. Luego van a diseñar, creo que había un corte por ahí. Ahí. Bueno, no importa, lo dibujo yo. Van a sacar el área de filtro. Lo que vendría a ser esta parte. Esto sería el corte. Área de filtración. Luego, recuerden que vienen el manto filtrante y el manto sostén. Van a diseñar las canaletas colectoras de agua de lavado. Van a diseñar el manto sostén, la granulometría de ese manto, y van a diseñar el sistema colector de agua filtrada y el sistema distribuidor de agua de lavado. Y creo que no me estoy olvidando más de nada. Eso sería básicamente todo. Luego de esto viene viene la cisterna. Van a tener que darle un volumen determinado, un tiempo de permanencia, y con eso finalizan su trabajo práctico número 2. Bueno, traté de hacerlo lo más corto posible. Quizás algunas partes se me hayan pasado, pero traté de explicarles los puntos más comunes de confusión, más que importantes, los más comunes, porque todas las partes aquí son importantes, para que no tengan problemas en el diseño de la planta y se traben con dudas. De todas maneras, siempre pueden consultarnos, y no sé si por ahí se puede habilitar un espacio de un foro para que ellos hagan consultas y se las contesta a todos los grupos en general.
¿Hay alguna pregunta? Podría... ¿Qué? Profe, ¿la clase se grabó? ¿Se tenía que grabar? ¿Y se cometía un error, Marcelo? No, no se grabó. Pero te queda un buen recuerdo. Marce, creo que tenés apagado el micrófono. Lo que buscamos nosotros con esta forma de trabajar es que ustedes comiencen a ver el material que les vamos dejando, el hecho de que sea clases asincrónicas, no dejen para a último momento. Hoy tuvieron espacio suficiente en la tarde para poder rápidamente, aunque sea, ver los videos y tener conocimiento de qué se trata, de todo lo que el ingeniero recién le acaba de explicar en forma breve. La forma de trabajar, y grábense, hay que leer, interpretar, ustedes tienen que gestionar su autoaprendizaje, porque en la vida profesional les va a tocar abordar, sobre todo si abordan trabajos de ingeniería sanitaria, trabajar de esta manera. No hay una situación que sea igual a la otra. Entonces van a tener que leer y a la vez buscamos acá que lo que ustedes están desarrollando en la forma de trabajar es como lo harían en la profesión. Entonces podríamos verlo como una práctica anticipatoria del ejercicio profesional. Por eso hacemos hincapié y ustedes tienen que llevarlo día a día a la materia. Yo creo que ahora, cuando lean en profundidad la guía, acompañado del video explicativo, y tomen la guía de trabajo práctico, no van a tener problema en resolver. Y como les dijo el ingeniero y varias veces hizo hincapié, trabajen con una planilla electrónica. Es mucho más fácil para ir modificando y cambiando incluso de diseño. Simplemente tener una celda linkeada, 2 o 3 líneas de floculadores, vamos viendo y que cierre. Y después, lo que se busca también es que se module la planta. Por eso dimensionen primero el decantador y después el floculador. Una sola, Guillermo, la parte del cálculo del caudal, un poquito quiero hacer una aclaración ahí. Que no. Sí. La fórmula. Sí, Marce. ¿Podés poner la fórmula donde está el caudal de cálculo? ¿En la guía o en la...? En la guía. Ahí con esa basta. Acá. Ahí está. Bueno. Como le explicó el ingeniero, ustedes van a dimensionar la planta para el caudal máximo diario, que se afecta por un coeficiente de mayoración de 1,06 para tener en cuenta el agua que se va a emplear para el lavado de los filtros. Si bien ahí dice QC igual a QD por 1,06, ese QC se refiere a caudal de cálculo, no es el QC que emplearon en redes de agua, que es un caudal medio. Para que no se preste a confusión, le aclaro. Bueno, en referencia también que el ingeniero les dijo que van a emplear una dosis de químicos, eso van a emplear ese valor que les dio para poder resolver ese ejercicio. Pero como les comentó,
en las plantas constantemente hay un monitoreo analizando la calidad de agua y van ajustando esas dosis. No lo van a hacer ustedes, los van a hacer los ingenieros químicos o los técnicos químicos que estén en una planta trabajando. Y bueno, y por estas restricciones que todavía padecemos, nosotros en la cátedra todos los años realizamos una visita a la planta potabilizadora, que a ustedes les permitía siempre tomar un contacto con el funcionamiento técnico de la planta y ver todas las unidades de tratamiento en la secuencia que ustedes están resolviendo en esa guía de trabajo práctico. ¿Alguna otra consulta que quieran? Poner grillito otra vez. Tengan presente que nosotros desde la cátedra en todo momento los acompañamos para que ustedes puedan resolver este trabajo práctico y los que vienen. Por eso hacemos el esfuerzo de tratar de corregir rápidamente y empujarlo a ustedes que hagan lo antes posible los coloquios y que avancen, porque cuando empiezan a acumular un trabajo práctico después de otro, ustedes van viendo, se pone difícil avanzar, ponerse al día. Gente, ¿alguna otra consulta? Porque si no, ¿está todo bien?